Hola, hoy vamos a hablar de balanceo de ecuaciones químicas. Existe lo que se conoce como conservación de la materia. Esta es una de las leyes fundamentales de la química y fue enunciada por Antoine Laurent Lavoisier. Establece que en las reacciones químicas comunes, la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hago esta distinción porque esto no es válido, por ejemplo, para las reacciones nucleares. Dicho de otra manera, sabemos que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Las especies en sí son distintas, es decir, los reactivos cambian respecto a los productos, pero si pesáramos la cantidad de gramos de cada uno, nos daría lo mismo. ¿Qué es el método del tanteo? El método de tanteo es uno de los tantos que existe para balancear ecuaciones. Consiste en agregar coeficientes estequiométricos delante de los reactivos o productos de una reacción hasta tanto lograr la misma cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha. Los coeficientes estequiométricos eran los números que aparecían delante de las sustancias en una reacción y generalmente se comienza por números bajitos, es decir, el 2 o el 3. Tenemos aquí un ejemplo, la reacción entre el metano, CH4, y el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Primero vamos a poner en una lista cuáles son los elementos que forman o que participan en esta reacción. Tenemos al carbono, identificado con la C, al hidrógeno con la H, al oxígeno con la O. Recordemos que los símbolos de los elementos son escritos en mayúscula, la primera letra, y en minúscula si tiene otra letra que lo sucede. Contaremos la cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados. Del lado de los reactivos, que sería la izquierda, el carbono aparece una vez. Del lado de los productos, también. En cambio, el hidrógeno, del lado de los reactivos, fijémonos que el subíndice, o sea, el numerito que aparece debajo, es 4. Del lado de los productos, 2. En caso para el oxígeno es 2 para los reactivos y sumamos 2 por un lado más 1 que aparece en el agua, son 3. En principio solo tendríamos balanceado el carbono, pero los otros dos no. Entonces vamos a empezar. Si el hidrógeno aparece 4 veces en los reactivos y en los productos 2, voy a balancear los productos. ¿Por qué número voy a multiplicar a ese 2 para llegar a 4? Por 2. Con eso voy a obtener 4. Entonces voy a agregar ese 2 en la ecuación. Ahí lo agregué. Cuando agregamos ese 2 en la ecuación, balanceé al hidrógeno, pero cambió la cantidad de oxígeno que aparece tras el hidrógeno en la molécula de agua. Ya no voy a tener más 3 del lado de los productos. Ahora voy a sumar y tengo 2 por 1, 2 en el caso del oxígeno, para el agua, 2 por este 1, 2, más este 2 de acá, me da un total de 4. Del lado de los reactivos tenía solo 2. ¿Y cómo hago para balancear? Bueno, para llegar a 4 multiplico por 2. Ese 2 lo voy a agregar del lado de los reactivos adelante del oxígeno, es decir, aquí. Entonces me quedó un carbono de cada lado, 4 hidrógenos de cada lado y 4 oxígenos de cada lado. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Vemos aquí en un simulador, entonces, lo que hablábamos recién. En la balanza nos queda un átomo de carbono de cada lado, 4 átomos de hidrógeno de cada lado y 4 oxígenos, que son esas bolitas de color naranja, de cada lado. Otro ejemplo, la reacción entre hidrógeno y oxígeno para formar agua. Veamos que tenemos primero 2 hidrógenos de cada lado, o sea, 2 de los reactivos y 2 de los productos, pero el oxígeno no está balanceado porque aparece aquí 2 veces y acá 1. ¿Por qué número voy a multiplicar a este 1 para llegar a 2? Bueno, por 2. Agrego ese 2 y es lo que me aparece aquí. Voy a tener ahora 2 hidrógenos del lado de los reactivos y 4 del lado de los productos, son estos 4. Pero tengo balanceado el oxígeno, entonces voy a balancear ahora el hidrógeno. Este 2 de acá lo voy a tener que multiplicar por 2 para llegar a 4. Ese 2 lo agrego aquí, es lo que me aparece aquí al final. De esta manera me quedaron 4 hidrógenos en los reactivos, 4 en los productos, 2 oxígenos en los reactivos y 2 en los productos.
Finalmente, entonces, la ecuación pudo quedar balanceada. En este último ejemplo, la reacción del dióxido de manganeso con el ácido clorhídrico para formar cloruro de manganeso, cloro gaseoso y agua. Manganeso, oxígeno, hidrógeno y cloro son los elementos que aparecen. Manganeso en los reactivos 1 y en los productos 1. Oxígeno en los reactivos 2 y en los productos 1. Hidrógeno 1 en los reactivos y 2 en los productos. Cloro 1 en los reactivos y en total 4 en los productos. Empecemos a balancear. El oxígeno aparece una vez en los productos, lo puedo multiplicar por 2 para llegar a 2. Entonces voy a agregarlo, ese coeficiente delante del oxígeno en los productos, es decir, aquí. Al balancear ese oxígeno cambia la cantidad de hidrógeno. Ahora voy a tener en lugar de 2 en los productos, 4. ¿Por qué número voy a multiplicar al 1 de hidrógeno que tengo en los reactivos para llegar a 4? Por 4. Ese 4 lo voy a agregar del lado de los reactivos donde tenga el hidrógeno. Lo busco y es aquí. Entonces, ahora me cambió la cantidad de cloro en los reactivos. Ya no tengo 1, porque este valor de acá me cambió al agregar este coeficiente. Este 4 afecta tanto al hidrógeno como al cloro. Por lo tanto, ese 1 es reemplazado ahora por un 4. Repasamos en la tabla. Manganeso 1 y 1. Oxígeno 2 y 2. Hidrógeno 4 y 4. Cloro 4 y 4. La reacción finalmente está balanceada. ¿Cómo calcular la masa molecular relativa? Aparece aquí el concepto de número de Avogadro, en donde cada mol es 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones. Se utiliza ese número para simplificar. En definitiva, la masa molecular relativa es la suma de las masas de cada uno de los elementos que forman un compuesto. Un ejemplo sencillo. Tenemos para calcular la masa relativa del dióxido de manganeso. ¿Qué elementos participan acá? 2, el manganeso y el oxígeno. La masa relativa está formada entonces por la masa del manganeso multiplicada por 1, porque fíjense que en el subíndice no hay nada, cuando no hay nada es 1. Y a eso le sumo la masa del oxígeno, pero el oxígeno sí aparece 2 veces, porque está el subíndice 2. Entonces, masa de manganeso por 1 más la masa del oxígeno por 2. ¿Y de dónde saco la masa de los elementos? De la tabla periódica. Me fijo el valor de A, lo reemplazo en la ecuación de arriba y con eso calculo. La masa del manganeso es de 54,9 gramos por mol, multiplicado por 1, más la del oxígeno que es 15,9, todo eso multiplicado por 2. Resuelvo las multiplicaciones, luego sumo y finalmente obtengo que la masa de un mol de dióxido de manganeso es de 86,7 gramos. Aprendí entonces a calcular la masa que corresponde a un compuesto. Concluimos una nueva clase. Recuerden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones.